A Contraluz, el podcast. Te presentamos la serie Otras Experiencias, capítulo 3. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tercer episodio de A Contraluz, el podcast. Seguimos en la Universidad de AFIT y esta vez este capítulo está dedicado a los estudiantes, los y las estudiantes. Vamos a escuchar dos testimonios en este capítulo, uno de Mariana Vázquez, integrante del semillero, del cual hemos venido hablando, y estudiante de Ingeniería de Sistemas. Y un segundo testimonio es de Natalia Giraldo, estudiante de la licenciatura en Educación Especial en la Universidad de Antioquia y participante en la investigación. Esto es A Contraluz, el podcast. Bienvenidos al podcast A Contraluz. Mi nombre es Mariana Vázquez de Escobar. En este momento estoy en mi último semestre, en el 10º semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de AFIT. Y durante el 2023 fui líder de semillero de Sistemas de Información con Impacto Social. Yo di con el semillero y con el proyecto pues consecuentemente porque tenía una materia llamada Sistemas de Información, donde conocí a la profesora Liliana y resulta que para ese proyecto pues cada uno debía trabajar con una empresa o una organización, ¿cierto? Y yo no disponía de ninguna. Y fue la profesora Liliana quien en un proyecto con la Gobernación de Antioquia, con la Secretaría de Inclusión Social y Familia, nos incluyó a Santiago y a mí en un proyecto de caracterización de población con discapacidad en Antioquia. Ese proyecto hizo que ambos nos vinculáramos con el semillero y comenzamos como a investigar alrededor de la población con discapacidad, ¿cierto? Porque Liliana tenía un proyecto previo relacionado con movilidad reducida. Luego de sistemas de información tuvimos que ver una materia llamada Proyecto Integrador 2, donde estuvimos trabajando en una aplicación también, digamos, en pro de la inclusión a nivel de movilidad reducida, pero a la par ya habíamos comenzado con el semillero. Y en el semillero estábamos estudiando el tema de la inclusión de personas con discapacidad visual en educación superior. Entonces, la verdad es que antes de esa interacción yo no había conocido a ninguna persona ciega, ¿cierto? En ese momento, pues, me había limitado mucho la parte de movilidad reducida. Para mí siempre ha sido muy importante, digamos, la parte de impacto social porque yo pude estudiar en EAFIT debido justamente a una beca dirigida a cerrar brechas, ¿cierto? La beca en la que yo estuve, en la que yo estoy actualmente se llama Más Global EAFIT, que surgió de la necesidad o más bien de la brecha de género que hay en los estudiantes de carreras relacionadas con tecnología. Es un grupo vulnerable también, el de las mujeres en tecnología, vulnerable no, pero es una minoría, ¿cierto? Y es preocupante, digamos, la brecha de género, y finalmente estoy aquí porque alguien se interesó en darle la oportunidad a una niña de estudiar, generando impacto social desde una organización que sería Más Global, ¿cierto? Entonces, para mí ha sido muy importante y me ha marcado mucho toda la parte de investigación con la profesora Liliana, porque yo creo que desde la ingeniería se suele ignorar mucho la parte humana. Nos centramos mucho en la parte de código, en la parte operativa, en si despliega, en las aplicaciones como tal que desarrollamos, pero se nos está olvidando para quién son esas aplicaciones y que la ingeniería finalmente parte de resolver problemas. Evidentemente, y no lo vamos a poder negar, nadie lo va a poder negar, que todos trabajamos pues para poder vivir de lo que hacemos, la mayoría de nosotros al menos, pero la ingeniería de sistemas y la programación y la tecnología va mucho más allá que ser una carrera que da mucha plata. Hay una cantidad de cosas que se pueden hacer con tecnología que pueden mejorar tanto la calidad de vida de tantas personas, pero muy poca gente piensa al respecto, o al menos mucha menos de la que debería. Así que ver el lado humano de sistemas va como muy acorde a mi proyecto de vida, a lo que soy y a dónde he llegado. Entonces, cuando entré a participar en el proyecto de investigación de LMS, ¿cierto? Learning Management Systems, que vendrían a ser el tipo de sistemas que se usan en los colegios y en las universidades para
para gestionar el conocimiento, diapositivas, para poner tareas, el típico sistema de información pues educativo. Me sorprendió un montón, no tenía ni idea, encontrar un espacio dedicado únicamente a la población ciega en la Universidad de Antioquia, y tiene todo el sentido del mundo, absolutamente todo el sentido del mundo. Hasta el momento yo no sabía que eso existía, ¿cierto? No, yo no conocía las máquinas que se usaban, digamos, para facilitar que las personas con un nivel reducido de visión pudieran, por ejemplo, calificar, que fue una de las cosas que pudimos ver ese día cuando estuvimos con ustedes en la Universidad de Antioquia, que había una profesora que tranquilamente daba clase de matemáticas y calificaba. Y fue muy sorprendente ver, sobre todo porque por falta de interacción con personas ciegas, me sorprendió mucho ver cómo la discapacidad no los limitaba, ¿cierto? De primerazo, pues uno pensaría que alguien que tenga discapacidad visual, en un colegio, sobre todo, en la universidad es un poco más distinto, pero en un colegio sería muy complicado que diera clase. En un colegio pues público, estoy asumiendo, en un lugar donde de pronto no hayan recursos digitales o tecnológicos. Sin embargo, esta persona lo hacía y lo hacía muy bien. Igualmente, también me sorprende de cara a la universidad pública, a una institución pública que destine recursos para la inclusión realmente. Y son cosas tan básicas como presentar un examen que requieren un proceso extra, que toma tiempo, que toma un esfuerzo de más, y que si bien digamos que desde un primer acercamiento eso debería ser mucho más sencillo de hacer, debería ser realmente en igualdad de condiciones o lo máximo que se pueda asemejar a en igualdad de condiciones, que dentro de todo eso la universidad se preocupe para que también tengan acceso a la educación como una persona que no tenga una discapacidad visual. Otra cosa que me sorprendió mucho, y ya sí pues ya me sorprendió más en cuanto a filosofía de vida, y es que cuando entrevisté creo que se llama Natalia, ¿cierto? Se aprende a vivir así, y se hace vida normal, y se hace vida social normal. Realmente la discapacidad no es una limitación a la hora de ser persona, no se reduce una persona a su discapacidad. Igualmente ustedes se parchan, pues como dice uno por ahí, salen de fiesta, hacen vida normal, me hago entender, siendo que se estigmatiza un montón a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, pero finalmente las cosas cotidianas, como estar con amigos, como hacer chistes, como los días de fiesta, se siguen disfrutando, se siguen dando. Y digamos que, listo, la parte educativa me sorprendió un montón, pero también caí en cuenta lo que te acabo de decir, que finalmente uno se centra en la discapacidad y limita a la persona o a lo que entiende de esa persona a su discapacidad. Pero uno ya realmente viene a entender, pues si uno le pregunta, no obviamente va a decir que no es así, ¿cierto? Que no es una persona, no se limita a su discapacidad, pero uno viene a entender lo que significa eso cuando uno interactúa con una persona que tiene una discapacidad, en este caso visual, ¿cierto? Pero también a partir de ese momento pues me puse a pensar mucho, sobre todo cuando tuvimos que avanzar más en la investigación, que a pesar de que se supone que los sistemas tienen que seguir estándares de inclusión y de diseño universal para que sea asequible para todos, realmente no sucede, ¿cierto? Realmente son muy pocas las herramientas que realmente se sientan a verificar que las utilidades, las herramientas que brindan, que las funcionalidades que ellos están programando, sí sean de utilidad para la población objetivo. Digamos que finalmente la tecnología ha sido un apoyo muy grande que ha facilitado mucho las cosas, pero aún así, y ya también conectando como con lo primero que te conté sobre la parte humana de la ingeniería de sistemas, no hay un interés suficiente en hacer que las cosas funcionen como deberían funcionar para la población a la cual están dirigidas. Y yo creo que ese sería como mi mayor aprendizaje hasta el momento. Yo a día de hoy también ya no trabajo con población con discapacidad tan de cerca, pero sí trabajo con población vulnerable, trabajo con minorías. Y aún a día de hoy, yo aún pienso, a ver, listo,
qué cool lo que estamos haciendo, qué chévere, me encanta, pero ven y sentémonos a validar con nuestros usuarios finales a ver si esto sí sirve, porque nosotros lo vemos muy lindo, nosotros nos encanta, pero ¿qué tan útil viene a hacer eso realmente? ¿Cierto? Hay un público objetivo para eso y normalmente nos centramos en la parte comercial, pero ¿qué sentido tiene? Tiene que serle útil a alguien. A Contraluz, el podcast. Hola, mi nombre es Natalia Giraldo, estudiante de licenciatura en Educación Especial, 8º semestre. Considero que las investigaciones en accesibilidad son no solo importantes, sino necesarias para trabajar o disminuir un poquito las barreras de acceso, pues como a todo, las barreras de acceso en general. Entonces, nos ayudan, son el vehículo o uno de los vehículos que tenemos, uno de los medios para trabajar sobre eso, sobre todas estas barreras que nos encontramos en el entorno, en el acceso a la información. De hecho, me pasó en una clase alguna vez, íbamos a trabajar con una plataforma y ya me la habían pedido antes, en alguna otra clase la había revisado y la plataforma no era accesible y le digo yo muy cómodamente a la profe, no, es que la plataforma no es accesible. Y me dice, como no, es que ya alguien más la había validado, me dijo que sí lo era. Cuando entro y reviso, pues resulta que le habían hecho los ajustes necesarios y la plataforma ya era accesible, se podía trabajar, se podía manejar de manera súper sencilla. Y ¿qué creo que le falta a este país en cuanto a inclusión? Yo creo que todo. Se ha hecho mucho, pero sobre lo que se ha hecho falta más. Seguir trabajando sobre las barreras infraestructurales, culturales, actitudinales, pues eso se logra desde la capacitación. Te presentamos nuestra sección ¿Sabías qué? Una píldora de conocimiento al final de nuestro espacio. ¿Qué son los ajustes razonables? Un ajuste razonable es una modificación o adaptación en el entorno, las tareas o los métodos de trabajo que permite a una persona con discapacidad desempeñar sus funciones de manera efectiva, en condiciones de igualdad y sin barreras. Estos ajustes buscan garantizar que la persona pueda participar plenamente en la vida laboral, educativa o social, asegurando que no esté en desventaja debido a su discapacidad. Los ajustes razonables son aplicables en distintos contextos, como el lugar de trabajo, instituciones educativas y servicios públicos. Algunos ejemplos de ajustes razonables incluyen modificar un espacio físico, como poner rampas o adaptar baños, flexibilizar horarios o proporcionar pausas adicionales, facilitar tecnologías de asistencia, como software de lectura de pantalla, permitir un apoyo adicional, como un intérprete de lengua de señas. A Contraluz, el podcast.